Muy buenas tardes y recordar que en la sesión anterior comenzamos con la claridad de las escrituras como parte de las características que estamos viendo de las escrituras. Todo ello con la idea de responder a la pregunta si la Biblia quiere ser entendida por todos o únicamente los eruditos pueden entenderla correctamente. Y comenté que lo trataríamos en 3 sesiones, abordando los 6 puntos que propone Grudem en su teología sistemática. El primero es que la propia Biblia, de forma frecuente, afirma su propia claridad, que lo vimos en la sesión anterior. Y después, para poder ver las cualidades morales y espirituales necesarias para una comprensión correcta de la Biblia, que lo vamos a ver hoy. Al igual que también veremos hoy, pues, y definiremos la claridad, lo que implica o significa la claridad de la Biblia. Y en tercer lugar, hoy vamos también a profundizar un poquillo en por qué algunos entienden mal la Biblia. Y vamos a dejar para la siguiente sesión, pues, la parte práctica de esta doctrina y, en último lugar, veremos el papel que sí tienen los eruditos. Pues vamos a por el segundo punto. Las cualidades morales y espirituales necesarias para una comprensión correcta de la Biblia. ¿Qué piensas de esto? ¿Piensas que para comprender correctamente la Biblia hay que tener alguna cualidad moral o espiritual? Y me quedo así en silencio para que puedas pensar sobre ello. Y si es así, ¿cuáles piensas que habría de tener? Es una buena pregunta y vale la pena reflexionar sobre ello, pues los escritores del Nuevo Testamento afirman con frecuencia que la capacidad de entender la Biblia correctamente tiene más que ver con la capacidad moral y espiritual que la capacidad intelectual. Por ejemplo, en la carta de Pablo a los Corintios encontramos lo que les dice Pablo al respecto. En 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. O también el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos 5:14, dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. O Jesús mismo, en Juan 7:17, dice lo siguiente, si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Y hay más textos que nos hablan a este respecto. Y te animo a que los puedas buscar y los puedas leer también. Así que, aunque los autores del Nuevo Testamento afirman que la Biblia en sí misma está escrita con claridad, también afirman que no la podrán entender correctamente los que no están dispuestos a recibir sus enseñanzas. La Biblia la pueden entender todos los que no son creyentes, que la lean con sinceridad en busca de salvación. Y todos los creyentes que la lean buscando la ayuda de Dios para entenderla. Y esto se debe a que en ambos casos el Espíritu Santo obra para poder superar los efectos del pecado, que de otra manera harían que la verdad pareciera una tontería o una cosa no creíble. Leamos, por ejemplo, a este respecto
en 1 Corintios 1, 18 al 25. Te animo a que puedas buscar el texto, 1 Corintios 1, 18 al 25, y yo voy pues a leerlo en la Biblia de las Américas. Y dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Y aquí vemos cómo Pablo quiere dejar esto bastante claro. Y podemos seguir leyendo también al respecto, por ejemplo, en Santiago 1, 22 al 25. Te animo a que lo busques, Santiago 1, versículos 22 al 25. Y empieza así, dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Y creo que queda claro la importancia de las cualidades morales y espirituales para entender correctamente en la Biblia. Y ahora vamos al tercer punto, sobre la claridad de las escrituras, y es pues la definición de la claridad de la Biblia. Y es importante que podamos resumir y tener claro lo que queremos decir con claridad de la Biblia. Así que, como resumen, podemos afirmar que la Biblia está escrita de tal manera que todas las cosas necesarias para nuestra salvación y para nuestra vida y crecimiento cristiano están expresadas muy claramente en la Biblia. Aunque algunos teólogos han definido la claridad de la Biblia de una manera más limitada, diciendo, por ejemplo, que la Biblia solo es clara en su enseñanza del camino de salvación. En cambio, los pasajes que hemos leído pues se aplican a muchos aspectos diferentes de la vida y no parecen respaldar tal limitación. Por eso Grudem, siendo más coherente y fiel a los textos que hemos leído, define la claridad de la Biblia como sigue. La claridad de la Biblia quiere decir que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas todos los que la lean buscando la ayuda de Dios y estando dispuestos a seguirla. Pero una vez tenemos esto claro, es cierto que muchos, incluso dentro del pueblo de Dios, en efecto, han entendido mal y entienden mal la Biblia. Y con esto llegamos a nuestro cuarto punto. ¿Por qué algunos entienden mal la Biblia? Y para contestar esta pregunta nos vamos a ir a la vida de Jesús
y recordar que precisamente durante su vida sus propios discípulos pues a veces no entendían el Antiguo Testamento y las propias enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, lo vemos en Mateo 15, versículo 16. Y él dijo, ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? O en Marcos 4, del 10 al 13. Te animo a que lo busques, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 10 al 13. Cuando se quedó solo, sus 12 seguidores, perdón, cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábola, para que viendo, vean, pero no perciban, y oyendo, oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Y te animo a que puedas mirar otros textos como Marcos 6:52 o Marcos capítulo 8, versículos 14 al 21 o Marcos 9, versículo 32. También en Lucas 18:34 o en Juan capítulo 8, versículo 27 o Juan capítulo 10, versículo 6. Y aunque a veces esto se debió al hecho de que ellos simplemente necesitaban esperar acontecimientos posteriores o tener más información de la historia de la redención y especialmente en la vida de Cristo mismo, como podemos ver, por ejemplo, en Juan 12:16. Te animo a que lo busques, Juan 12, versículo 16. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito y de que le habían hecho estas cosas. Pero también hubo ocasiones cuando esto se debía a la falta de fe y a la dureza de corazón, como podemos ver en Lucas 24:25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y todavía más, hubo ocasiones en la iglesia primitiva cuando los creyentes no entendieron ni estuvieron de acuerdo respecto a alguna enseñanza del Antiguo Testamento, o cuanto a cartas escritas también por los apóstoles. Tenemos un ejemplo en el proceso de crecimiento en la comprensión respecto a la inclusión de los gentiles en la iglesia, como podemos ver en Hechos 15, y te animo a que lo puedas leer, o el malentendido de Pedro sobre este asunto en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 15. Te animo a que puedas anotar estos textos y buscarlos. También hubo asuntos doctrinales y éticos que tuvieron que ser corregidos por los apóstoles en las epístolas del Nuevo Testamento. De hecho, en toda la historia de la Iglesia, pues los desacuerdos doctrinales han sido muchos y el proceso en resolver esas diferencias doctrinales a menudo pues ha sido lento. Por eso, a fin de ayudar a las personas a evitar cometer errores al interpretar la Biblia, muchos maestros bíblicos han desarrollado pues principios de interpretación o pautas para ayudar en la interpretación apropiada. Y la palabra que define esto es hermenéutica, de la palabra griega hermeneu, interpretar, y es el término más técnico para este área de estudio. La hermenéutica es el estudio de los métodos correctos
de la interpretación de la Biblia. Otro término técnico que a menudo se usa al considerar la interpretación bíblica es exégesis, término que se refiere más a la interpretación misma de interpretar la Biblia y no a las teorías o principios respecto a cómo se debe de hacer. Exégesis es el proceso de interpretar precisamente un pasaje de la Biblia. Consecuentemente, cuando uno pues, estudia principios de interpretación, eso es hermenéutica, pero cuando uno aplica esos principios y empieza en realidad a explicar un pasaje bíblico conforme a esos principios, uno está haciendo exégesis. Y la existencia de muchos desacuerdos en cuanto al significado de la Biblia en toda la historia nos recuerda que la doctrina de la claridad de la Biblia no implica ni sugiere que todos los creyentes estén de acuerdo respecto a todas las enseñanzas de la Biblia. No obstante, sí nos dice algo muy importante, que el problema siempre está en nosotros y no en la Biblia. La situación, pues, es en verdad, no sé si lo recuerda, similar al de la autoridad de la Biblia. En tanto que afirmamos que las palabras de la Biblia tienen toda la autoridad de Dios mismo, también nos damos cuenta de que algunos no reconocen esa autoridad o no se someten a ella. Asimismo, podemos afirmar que todas las enseñanzas de la Biblia son claras y se pueden entender, pero también reconocemos que las personas, pues a menudo, debido a sus propias limitaciones, entienden mal lo que está escrito claramente en la Biblia. Espero que estos 3 puntos que hemos visto hoy sobre la claridad de la Biblia pues hayan sido esclarecedores al mismo tiempo que los propios textos bíblicos que hemos podido leer en esta tarde. Y lo dejamos aquí para poder continuar en la próxima sesión y terminar pues toda esta característica que tiene que ver con la claridad de la Biblia.